Quisiera presentar a nuestro conferenciante de hoy, el profesor José Ignacio Torreblanca, que es una de esas personas a las que se puede presentar sin traer siquiera el currículum, ¿no? Y eso es así pues porque tiene un prestigio muy acreditado y porque uno casi mentalmente siente que ha sabido siempre dónde estaba, ¿no? Y que podría incluso hacerlo sin su currículum, ¿no? El profesor José Ignacio Torreblanca es doctor en el programa de la Fundación Juan March, ya ha tenido también una beca Fulbright, ha pasado una estancia de investigación también en el Instituto Universitario de Florencia, ha sido, ¿no?, después, además de profesor de Ciencia Política en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido durante una etapa el investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano y ahora es el director en Madrid y también investigador principal del European Council on Foreign Relations. También muchos de ustedes le conocerán porque escribe muy frecuentemente en El País y también por su blog, que sigo, Café Steiner. Bueno, pues es un verdadero placer, es una suerte que hayas podido acompañarnos y te lo agradecemos mucho todos. Sabemos que estás llenos de compromisos y sin más te doy la palabra, José Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. No, el placer es mío, de verdad, porque estoy aquí encantado por amistad, Jerónimo también, y porque me encanta el trabajo que hacéis y porque desde luego sois una institución de referencia. Además, los profesores de la UNED tenemos un pequeño secreto, si me permitís la broma, y es que decimos que cuando Marx hablaba de abolir las clases sociales, alguien lo leyó mal y nosotros entendimos que abolíamos las clases presenciales. Y entonces no tenemos alumnos de verdad, en la mayoría de los días tenemos caritas así muy pequeñas en foros que participan o a veces se acercan a vernos, o sea que nos encanta ver gente de verdad, ver alumnos de verdad, y además somos muy pesados cuando tenemos alumnos de verdad y podemos estar hablando casi horas, ¿no?, para recuperar el tiempo perdido que muchas veces no te dejan las nuevas tecnologías, que son, por un lado, nos permiten llegar a mucha gente. Yo tengo alumnos que están estudiando, militares, en un contenedor por las noches, ¿no?, que se ponen a estudiar, o gente de todas partes pues que saca tiempo para su estudio de cualquier sitio, y muy vocacional, pero también es un gusto tener alumnos que son, bueno, pues como hemos sido todos, ¿no?, alumnos que están empezando y intentando abrirse camino. Yo además, como dice Belén, tampoco sé muy bien lo que soy ya, ¿no?, y entonces esto a lo mejor os parece interesante porque así podéis decidir qué es lo que hago peor y así evitarlo, o por lo menos, si os gusta algo de lo que pueda hacer, también imitarlo profesionalmente. Eso, afortunadamente, tengo varias gorras que voy intercambiando. Una es la de académico y la de profesor. Enseño una asignatura que se llama Sistema Político de la Unión Europea en la UNED, y a eso dedico gran parte de mi docencia. También una asignatura en máster que se llama Democracia y Legitimidad en la Unión Europea, y ahí, bueno, pues me pongo un poco el gorro de doctor y el gorro académico. Llevo enredado con esta cosa de los think tanks, como decía Belén, algún tiempo, primero en el Instituto Elcano. Tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral sobre una cosa que todo el mundo me decía que era absurda y que por qué me importaba y que no iba a encontrar trabajo en mi vida, que se llamaba la ampliación al este de la Unión Europea. Empecé a hacer esta tesis en 1995, porque me creí lo que el Consejo Europeo de Copenhague dijo en sus conclusiones de 1993, de que algún día serían miembros, y tuve la suerte de que, bueno, que la Unión Europea cumpliera su promesa. Pude hacer una tesis doctoral sobre eso y sobre reformas institucionales, intentando encajar cómo funcionaban las reformas institucionales, el proceso de ampliación de la Unión Europea, lo cual me permitió ser prácticamente, y además cuando llegué a Estados Unidos con mi beca Fulbright en el año 98, pude dar un curso sobre negociaciones de ampliación en Estados Unidos, porque no había nadie que pudiera explicar cómo funcionaban unas negociaciones de ampliación. Gracias a eso empezamos a colaborar juntos, porque con cosas que en ese momento el CEU, ¿verdad?, tenía este programa de twinning con algunos países de Europa Central y Oriental, y
empecé también a colaborar, creo que hubo Albania con los albaneses enseñándoles cómo negociar la adhesión con la Unión Europea, con un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores español, etc. Bueno, quiero decir con esto que he hecho un poco de vida de think tank, que es una palabra bastante noble para algo que muchas veces en España informalmente traducimos como chiringuito. O sea que, porque por dimensión, como en tantas otras cosas, nuestros think tanks tienden a ser más bien pequeños y amables y cariñosos y afortunadamente un grupo de amigos muchas veces. Pero bueno, el caso es que en el Instituto Elcano, afortunadamente, y los demás think tanks en España, lo que hacéis aquí también ha cambiado mucho el panorama y los recursos y la profesionalidad de la gente en esta última década, y yo creo que podemos estar muy orgullosos de que bueno, nuestros chiringuitos ahora son internacionales, internacionalizables y pueden hacer muchas cosas y hay trayectorias profesionales muy válidas. Supongo que muchos los seguís, estáis atentos a lo que se hace allí. Creo que es muy bueno y a mí me cambió la vida el poder ver la política exterior, ver la Unión Europea, las relaciones internacionales un poco desde la cocina, ¿no? Un poco desde dentro, el poder hablar con los protagonistas, que muchas veces en el mundo académico se olvida. Y yo tenía en Elcano la inmensa suerte de tener la Secretaría de Estado de la Unión Europea enfrente de la calle. Y entonces pues podía tomar café con la gente que estaba haciendo las cosas y entender, ¿no? Y bueno, ese proceso creo que es enormemente útil para cualquier estudioso de relaciones internacionales. Hay que estar cerca de quien hace las relaciones internacionales, de hecho, y la diplomacia. Y luego, bueno, pues también me acabé enredando como columnista con el diario El País, escribiendo una vez a la semana en Internacional. Es una disciplina que deberíais practicar todos. Si no eres capaz de decir algo en 355 palabras, es que probablemente no tengas nada que decir. Y cuesta mucho aprender esto e intentar todos los días encajar un problema grande en un espacio muy pequeño, pero creo que es una disciplina muy buena. La mayoría de los académicos escriben mucho en espacio, pero quizá el escribir muchas veces también pues acaba añadiendo otro tipo de visiones de las cosas, ¿no? Tienes que tener un poco de cuidado porque a veces hay problemas que rechazas porque no caben en una columna y ese es el esfuerzo de no intentar rechazarlos. Pero bueno, con esto me presento un poco el trabajo del European Council on Foreign Relations. También me parece que si no aprovecho para hacer mi minuto de propaganda, si no seguís el trabajo de ECFR, me gustaría que lo siguierais porque creo que es una institución de verdad paneuropea dedicada a pensar una política exterior europea fuerte, unida, cohesionada en defensa de los valores europeos. Escribí sobre la base de mi experiencia estos últimos años en temas europeos, escribí La fragmentación del poder europeo, un libro que además ahora está disponible gratuitamente en fichero en EPUB para descargar, o sea que no cobro nada porque os lo bajéis, porque quería precisamente hacer esa reflexión de ¿cuál es el problema con el poder de Europa en el mundo? ¿Tiene Europa poder? ¿No lo tiene? Lo tiene, pero lo tiene fragmentado. ¿Es poder duro? ¿Es poder blando? Toda esa discusión está allí. Y la verdad es que me sirvió a mí también para organizar mis pensamientos sobre todas estas cuestiones, ¿no? Más mirando la Unión Europea desde las relaciones internacionales, ¿no? Desde el lado de la mesa. Un poco de Belén, ¿no? Que era el objeto de creación también del European Council on Foreign Relations, pensando que Europa había pasado demasiado tiempo mirando hacia adentro, en su introspección, construyéndose, haciéndose, ¿no? Y que 50 años después ya era hora, y esto lo decíamos en 2008, tenía su mayoría de edad, cumplía sus 18 años, después de la caída del muro de Berlín, era hora de que Europa empezara a mirar al mundo, ¿no? Y nuestro propósito, que además al tomar el nombre de Council on Foreign Relations, era hacer en parte o intentar hacer a escala europea lo que el Council on Foreign Relations hizo en Estados Unidos en los años 20 y 30, y es conseguir un país muy introspectivo, que no quería participar en el mundo, que cuesta mucho cuando lo pensamos ahora y cuando miramos el calendario, que tuvo que esperar al 6 de diciembre del 41 para entrar en guerra a Estados Unidos, ¿no? Con lo poco que le ha costado luego entrar en todo tipo de guerras en donde había muchas menores justificaciones para hacerlo. Pero desde el punto de vista de la evidencia empírica y retrospectiva, ¿no? Es decir, señores estadounidenses, ¿qué necesitabais
para entrar en guerra, ¿no? Y fue Pearl Harbor, no fue la invasión de Polonia, hemos conmemorado ahora el aniversario, etc., ¿no? Es decir, que Estados Unidos era un país introvertido, una potencia introvertida que no quería participar en el mundo. No digo que fuera gracias al Council on Foreign Relations que lo hicieran, fue más bien gracias al auge de los fascismos y los totalitarismos en Europa. Pero bueno, esa era un poco la misión del ECFR, el ayudarnos a pensar a todos cómo estar en el mundo y cómo hacerlo de una manera que fuera propia, que fuera coherente con lo que somos y con lo que no somos. No somos un Estado-nación, no hay europeos en sentido étnico, tradicional. Hay muy poca gente dispuesta a morir por Europa. Hay algunos dispuestos a matar europeos, pero muy pocos europeos dispuestos a morir por Europa, ¿no? Y por lo tanto, pensar en cómo tiene que jugar Europa en ese mundo donde muchas veces está con una mano atada a la espalda porque se autolimita, ha tenido sus propios fracasos y sus propias derrotas, esa era un poco la tarea, ¿no? Y también del lado de estrictamente de Unión Europea, sin embargo, como os decía, en 2008, curiosamente, volvimos a mirarnos a nosotros mismos. Empezó la crisis financiera, pensábamos que Europa había dejado de ser un problema y se convirtió de nuevo en otro problema porque el choque de Lehman Brothers pilló a la Unión Europea a media construcción en la Unión monetaria. Especialmente y curiosamente cuando habíamos dedicado una década a hacer un tratado de política exterior. O sea, teníamos claro que con el cambio de siglo, y ahí están las conclusiones de Helsinki desde 1999, etcétera, de todos los consejos europeos, que era la política exterior lo que nos faltaba, y también la legitimidad democrática en parte. Pero el Tratado de Lisboa es prácticamente y solo política exterior. Demos a Europa los instrumentos para luchar en el mundo. Y no nos preocupamos absolutamente nada del euro ni de su gobernanza porque no íbamos a tener ningún problema en ese sentido, porque los mercados se autocorregían, se autorregulaban y estábamos en una senda de crecimiento y no teníamos más instrumentos que el método abierto de coordinación para mirar más o menos qué hacía uno, e incluso nos pudimos pasar años saltándonos todos los criterios de convergencia porque no pasaba nada realmente por saltárnoslos, ¿no? Pero con esto quiero decir cuál es la paradoja a veces de las agendas, ¿no? De dedicar mucho tiempo a hacer un tratado para luego inmediatamente de política exterior, para inmediatamente dedicarnos a mirarnos otra vez a nosotros mismos, a completar los temas económicos. Cuando estalla Lehman Brothers, cuando estalla la crisis financiera, miramos en el Tratado de Lisboa y no hay nada que podamos usar para parar esa crisis, ¿no? Tenemos que volver a inventárnoslo todo otra vez, haciendo chapuzas institucionales que son vehículos de derecho privado con sede en Luxemburgo para poner los cortafuegos, ¿no? Y no encontramos el impulso y nos volvemos a dedicar un montón de tiempo a arreglar nuestros problemas internos y a dejar y a olvidarnos de lo que está pasando fuera, ¿no? Y mientras tanto el mundo ahí fuera no se dedica a esperar a que nos aclaremos de si los griegos son unos vagos o el euro está mal diseñado, que son los dos relatos que han competido desde 2008, simplificando mucho, para explicar la crisis, ¿no? La explicación de economía política sobre las deficiencias de la construcción del euro. No se puede tener una zona monetaria sin tener una política fiscal, sin tener una unión bancaria, sin tener una reserva federal que tenga tal nombre, sin tener instituciones. El euro está mal diseñado, arreglémoslo. O hay un problema norte-sur, con sociedades poco competitivas que no pueden funcionar juntas y por lo tanto cortemos el vínculo o demos una última oportunidad a las sociedades del sur de reformarse y si no, prescindamos de ellas, pero esto es una unión de reglas. Aquí, como pone en el tratado, casi la única cláusula que había en el tratado que servía para arreglar la crisis era la que la agravó, que era la de no bailout. Todo el mundo es responsable de sus propias deudas, ¿no? Y por lo tanto no hay rescate hasta que es demasiado tarde y lo pagas 4 veces más caro, ¿no? Por lo tanto, ese es el escenario en el que tanto desde las relaciones internacionales como desde la política exterior de la Unión Europea nos hemos encontrado en los últimos años, ¿no? Creo, y ahora entraré brevemente en ello porque creo que merece la pena, cuando vuelves a la estrategia europea de seguridad que con gran esfuerzo se promulgó en diciembre de 2003 y ves lo que se decía entonces de cómo iba a ser el mundo en el que Europa iba a operar y cuáles eran los supuestos en los cuales los europeos nos íbamos a desenvolver en el mundo, es increíble el cambio radical en el escenario, ¿no?
esa estrategia abre diciendo Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura, ni ha estado rodeada de vecinos tan amigables, ¿no? Si avanzamos un poquito el reloj, se nos van cayendo cada una de los supuestos sobre los cuales se asentaba la Estrategia Europea de Seguridad promulgada en 2003, porque Europa se ha quedado detrás de la crisis frente a Estados Unidos, que ha salido de ella, su vecindad se ha deshecho y se está deshaciendo, y ni siquiera internamente el proceso de integración está en un momento muy vibrante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Bueno, creo que mi misión aquí es introducir la suficiente confusión para que queráis seguir estudiando, pero sin pasarme de que queráis abandonar deprimidos o confusos el tema de Unión Europea. Así que intentaré engarzar un poco una reflexión sobre qué nos ha pasado y dónde nos encontramos, ¿no? Y las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es curioso que durante todo este año pasado, coincidiendo con la conmemoración de el final con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hemos tenido una discusión histórica que no era una polémica entre historiadores, sino que realmente era una polémica entre diplomáticos y politólogos y expertos, ¿no? en seguridad y defensa. Y era de repente decir, ¿en qué mundo, el mundo de 2014, a qué se parece más? ¿Al de 1914? Que es un momento, como recordáis, donde tenemos un máximo de interdependencia. La primera gran ola de globalización del mundo se produce entre 1870 y 1914. Los grados de interdependencia de los estados en 1914 eran tan altos como en la época más álgida de globalización en 2007-2008. Y la crisis de 1914 es un estallido de interdependencia, ¿no? Demasiada interdependencia que genera demasiadas fricciones sin instituciones internacionales que puedan tamizar las rivalidades, fundamentalmente económicas, pero también debido a la existencia de regímenes políticos no compatibles, ¿no? Desde imperios, democracias, etcétera, ¿no? Eso es 1914. Y hay gente que nos dice, Asia se parece mucho. La Asia de hoy se parece mucho a la Europa o al mundo de 1914, ¿no? Máximo de tensión, de interdependencia, con mínimo de instituciones internacionales y máximo de disparidad de regímenes políticos, ¿no? Desde China hasta Japón, etcétera, ¿no? O la discusión era, estamos en 1938, con esta vez con un señor que se llama Vladimir Putin, que va cogiendo trocitos pequeños de cosas que te hace lo que entonces se describía durante la Guerra Fría como la táctica del salami, ¿no? Esto es poco ibérico, esto del salami, es más bien el salchichón o el chorizo, pero siempre en inglés se ha sido siempre salami tactics, y una mala traducción, porque las traducciones tienen que adaptarse al contexto local, lo dejó en la táctica del salami, pero que es cortarte rebanadas pequeñitas. Nadie va a ir a una guerra por Abjasia, nadie va a ir a una guerra por Georgia, nadie va a ir a una guerra por Crimea, porque parece que Khrushchev en una noche un poco etílica, dicen, la cambió de sitio en el mapa. Pero bueno, si ya te quitan un tercio de Ucrania, ¿dónde son todos esos acontecimientos un evento muy parecido a 1938, donde tampoco los Sudetes, entonces la gente pensó que hacer una guerra mundial por los Sudetes, cuando en el fondo eran medio alemanes y habían sido alemanes, merecía la pena hacer esa guerra, ¿no? O era mejor agotar la vía de la diplomacia. Entonces hemos vuelto a tener una discusión sobre el apaciguamiento, ¿no? El apaciguamiento de 1938 con los Sudetes es la lectura probablemente errónea del no apaciguamiento en 1914. En 1914 fuimos a la guerra demasiado rápido, ¿no? Curiosamente en Sarajevo, ¿no? Donde parece que, como Churchill observó, se produce mucha más historia de la que se es capaz de consumir, ¿no? En los Balcanes siempre, ¿no? Y cuando un ortodoxo radical en los Balcanes desencadena un conflicto, acaban mal siempre las cosas en Europa, y hemos tenido ya dos de estos, ¿no?
Entonces, si en 1914 se había ido a la guerra demasiado rápido pensando que la guerra era demasiado fácil, en 1938 se va a la guerra demasiado lento pensando que todavía se puede solucionar. Y si volvéis a repasar las imágenes de la época, hay un vídeo, bueno, una carreta de cinta, una toma de Chamberlain bajando de un avión diciendo, con un papel donde dice Mr. Hitler, con un papel, me ha prometido que ya no tiene más ambiciones territoriales, ¿no? He holds, creo que dice, whatsoever, no more territorial ambitions, ¿no? Se conforma con los Sudetes, ¿no? Y Chamberlain dice lo de peace in our time y todas estas cosas, ¿no? Desde entonces, los dictadores, cuando hacen tácticas de salami, nos hacen dudar de cómo funciona el proceso, de dónde tienes que parar y dónde no tienes que generar la percepción. Pero especialmente con nuestros amigos de Europa Central y Oriental, hemos tenido esta discusión durante todo el año pasado a raíz de la crisis de Ucrania, de una discusión muy tensa en muchas ocasiones, donde se ha producido un debate con bastante incomprensión, probablemente por los dos lados, cuando mis amigos polacos dicen a mis amigos españoles, oiga, nosotros sabemos de qué va Rusia, ¿no? Los tenemos enfrente, y a veces los amigos españoles dicen, bueno, es que usted lo tiene demasiado cerca, no puede ser objetivo, ¿no? Tiende a sobrereaccionar. Pero bueno, hemos tenido esta discusión sobre en qué mundo vivimos el año pasado, si era 1938, y por lo tanto hemos tenido también la discusión sobre si estábamos en 1947, si teníamos que dejar claro a Putin que probablemente no iríamos a la guerra como en el 38, pero que comenzaba una nueva guerra fría, de hecho, en el sentido de que no es aceptable y no puedes mantener relaciones normales en una comunidad internacional cuando alguien sistemáticamente incumple todos los preceptos en los cuales se basa el orden internacional multilateral en el cual llevamos viviendo desde 1947, o cuando en 1947 se promulga la doctrina Truman. La lista de las solo 10 violaciones de todo el derecho internacional que hay detrás de la anexión de Crimea y el apoyo a fuerzas irregulares en el este de Ucrania, que está publicada y además yo creo que merece la pena leerla con cierto interés, desde los principios generales que están en el tratado, en la Carta de Naciones Unidas, hasta los acuerdos bilaterales en los cuales se disuelve la Unión Soviética y se garantiza la integridad territorial de Ucrania, todos los acuerdos de la OSCE, de la Conferencia de Helsinki, los acuerdos por los que se desnucleariza Ucrania en Budapest en 1994, los acuerdos en los cuales se establece y se regula el uso de las bases rusas en Crimea por parte de Rusia y Ucrania, donde de nuevo se garantiza la integridad territorial de Ucrania, es decir, todo desde lo más micro hasta lo más macro constituye una gigantesca y flagrante violación del derecho internacional en el caso de Ucrania por parte de Rusia, y nos obliga a pensar en este tipo de respuesta. Pero más, y por tanto, aparte de estos escenarios, cuando tenemos estas discusiones de estamos en 1914, estamos en 1938, estamos en 1947, pues siempre aparece alguien que dice pues no, estamos en 2015, y tenemos que tener mucho cuidado con hacer que la historia diga lo que queremos que diga en cada momento para utilizarla. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender en qué mundo vivimos. Y es cierto que en el mundo en el que vivimos y en el que la Unión Europea se tiene que desempeñar, tenemos un cambio en la configuración de poder a escala internacional. El viejo sistema multilateral sostenido por Estados Unidos, el multilateralismo, el embedded multilateralismo, el multilateralismo que además permea las estructuras de los estados, está muy agotado. La globalización se nos ha fragmentado, se nos ha roto. Hemos pensado durante toda la década de los 90 y comienzos de siglo que la globalización iba a empoderar a ciudadanos y a empresas por encima de los estados, pero si me permitís decirlo casi en términos un poco sarcásticos, la Guerra Fría la ha ganado China. Es decir, ha conseguido la fusión absoluta de un sistema de autoritario en lo político y de mercado en lo económico, ¿no?
y por lo tanto ha hecho una síntesis, yo creo que bastante letal, de lo que se puede hacer en la globalización, que es el capitalismo de Estado globalizado, ¿no? Que es un híbrido muy complicado con el que tratar. Y además de que lanza y genera una presión enorme sobre el resto de las economías del mundo, por muchísimas razones que conocéis, genera una presión sobre los demás actores que participan en la globalización también muy grande, porque no es lo mismo funcionar en una economía global integrada cuando lo que tengo enfrente son actores que dicen que son actores no estatales o que son empresas, cuando en el fondo sabemos que son estados disfrazados de empresas y donde no hay ciudadanos. Entonces el modelo de globalización con empresas y ciudadanos controlados desde poderes centrales, como es el caso de China y en gran parte Rusia, ¿no?, nos plantea enormes problemas, porque parece que vivimos en un mundo de globalización liberal, pero es un mundo bastante ficticio, donde tanto Rusia como China muy eficazmente falsifican la economía de mercado y la democracia liberal, que son los dos elementos fundamentales sobre los que se sostiene el orden, o se sostenía, o se sostendrá si se sostiene el orden de Bretton Woods, ¿no? Esta combinación de democracia liberal más economía de mercado, ¿no? Es cierto que China no pretende ser una democracia liberal, pero en algunos sentidos es liberal en cuanto a la competición política, por lo menos dentro de la élite, ¿no? Pero Rusia sí también claramente ha encontrado un modelo de autoritarismo competitivo, podemos llamarle, o de autoritarismo electoralizado, como queráis, ¿no? Pero lo que nos encontramos desde el punto de vista de la evolución de relaciones internacionales es que algo que pensábamos que iba a ocurrir, y que además desde España se entiende muy bien, que se llamaba, o se llama en ciencia política, teoría de la modernización, que predice o establece, por lo menos desde los años 50 y 60, que los regímenes políticos autoritarios, a medida que se vayan abriendo hacia el exterior y vayan progresando económicamente, generarán clases medias que progresivamente presionarán para la liberalización política del régimen y por lo tanto últimamente, en último extremo, llevarán a la democratización. Es decir, hemos vivido o vivimos bajo los supuestos de una teoría de modernización que nos dice que la apertura económica en la globalización inevitablemente conduce a la democratización y por lo tanto el orden liberal se sostendrá, porque en último extremo es imposible ser una economía abierta sin generar presiones para la democracia, ¿no? Bueno, esto tenemos que ver cómo acaba la película, porque nosotros no somos los únicos que nos hemos leído la teoría de la modernización, ¿no? Los chinos y los rusos también se la han leído y saben dónde poner los cortafuegos, o intentan poner los cortafuegos para que evidentemente las clases medias, urbanas, educadas, globalizadas, no consigan cambiar la naturaleza del régimen político, ¿no? Y lo hemos visto en Rusia muy eficazmente, como además el nacionalismo, tanto en el caso ruso como en el chino, juega a favor de detener este proceso de modernización, que es algo que no estaba muy bien explicado en la teoría, porque desde Fukuyama pensamos que el nacionalismo como fuerza antiliberal iba a quizá eliminarse o a salir del mercado. Y sin embargo hemos tenido retorno de ideología, retorno de nacionalismo, y la vida para el liberalismo, para la democracia de mercado y la economía internacional es mucho más complicada de la que pensamos, y por lo tanto no hay una progresión automática y mucho menos predecible hacia un orden internacional, que es el orden internacional que necesita la Unión Europea para sobrevivir, ¿no? Es muy difícil, decía un amigo, ser herbívoro en un mundo de carnívoros, ¿no? Y si el mundo en el que vives es un mundo no multilateral, sino un mundo multipolar, tienes que tener mucho cuidado al juego que estás jugando y no confundirte. La Estrategia Europea de Seguridad de 2003 estaba basada en la idea del multilateralismo eficaz, que el mundo progresivamente se iba a parecer a una Unión Europea en tanto en cuanto tienes instituciones internacionales que funcionen, que además se sustenten sobre este orden económico liberal que crea intereses establece intereses entre los estados para no cambiar ese orden, ¿no? Cuanto más se aleje el orden internacional de ser un orden multilateral y más se parezca a un orden multipolar,
más tienes que decidir si eres un polo, y los europeos pueden o podrían tomar esa opción de ser poder, no solo blando, sino poder duro, y de hecho, en términos de presupuesto de defensa y de gasto militar, podrían hacerlo, ¿no? El presupuesto todavía hoy que gastan todos los estados en defensa sigue siendo 4 veces superior al de Rusia, pero solo si lo cuentas junto, claro, ¿no? Por lo tanto, Europa puede o podría ser un poder y jugar a ser un polo, pero no parece que tenga muy claro que quiera hacerlo. Y por lo tanto, si no eres un polo, te tienes que buscar un polo que te proteja o saber a qué juego estás jugando, ¿no? Y eso yo creo que es todavía una decisión que no hemos tomado y que a lo mejor la única manera de que tomemos es que alguien la tome por nosotros. Igual que el 6 de diciembre de 1941 alguien decidió por Estados Unidos, ¿no? Ellos no lo decidieron, ¿no? Alguien les impuso una decisión, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de situaciones pues, no sabemos hasta qué punto pueden ser provocadas por el exterior. No sabemos hasta qué punto el colapso de la vecindad europea puede ser un revulsivo para conseguir que Europa se convierta en una potencia. Puede funcionar en las dos direcciones. De hecho, puede muy bien ocurrir que en lugar de actuar como un revulsivo, acentúe las tendencias hacia la introspección. Como sabemos, la dificultad de integrar al millón anual de refugiados que vamos a estar recibiendo como media o como proyección, da un poco igual, seguramente será mucho más durante los próximos 3 o 4 años. Esas dificultades de integración a lo mejor nos cambian a peor, nos hacen retroceder porque son incompatibles con sociedades como la europea que ya integran mal inmigrantes y que por lo tanto no son elásticas a la hora de integrar inmigrantes y son muy poco elásticas con integrar inmigrantes de determinadas zonas del mundo con determinados perfiles étnicos, religiosos, culturales, etc. Es decir, Europa no es Estados Unidos, donde el general en jefe con el mando de las tropas en Irak se llamaba Ricardo Sánchez, ¿no? En primera generación de inmigrantes, ¿no? No creo que Europa sabemos que no funciona así. El software bajo el cual funciona la ciudadanía y la identificación en Europa no es exactamente ese, ¿no? Tenemos, por tanto, una Unión Europea que necesita saber a qué juego quiere jugar. Ya juega con una mano atada en la espalda porque no quiere ser un Estado-nación. Nosotros ya tuvimos nuestra larga guerra civil, ya exportamos al mundo 2 guerras mundiales. El mundo muy generosamente las llama guerras mundiales, pero fueron guerras civiles europeas, ¿no? Desde casi 1648 hasta 1945 hay una pequeña guerra civil europea, o 1555 si queréis, ¿no? Con varias reediciones de estas guerras y 2 de ellas se convierten en mundiales, ¿no? Buscar y mirando alrededor, mirando los polos. Creo que es particularmente interesante, no hablaré mucho más de China y Rusia porque tampoco tengo tiempo, creo que he apuntado más o menos lo que pienso en términos de orden, pero sí que me parece interesante porque es nuestro polo de referencia, que es Estados Unidos. Creo que hay algo muy paradójico en Obama, que se dijo el primer presidente asiático, el primer presidente no proveniente de la costa este, con una larga identificación atlántica, un presidente, como sabéis, con unas raíces y unas tradiciones totalmente distintas, que en la primera cumbre a la que vino Europa en 2008, en Praga, salió de ahí espantado porque había demasiada gente alrededor de la mesa y no entendía absolutamente nada. Y le ha costado mucho, ¿no? Y eso que era un presidente popular, ¿no? Donde siempre Obama tuvo desde su visita a Berlín y en numerosas ocasiones ha sido el presidente más europeo que ha habido en Estados Unidos para los europeos, ¿no? En los índices de aprobación y de popularidad, ningún otro presidente de Estados Unidos ha tenido ese nivel de aprobación, ese nivel de afecto en Estados Unidos, porque paradójicamente Obama era un presidente muy europeo, ¿no?
sobre todo en términos de sus promesas de crear Estado social, de redistribución, sanidad, derechos sociales, ¿no? El lenguaje, aunque el lenguaje de política exterior de Obama haya sido un lenguaje de Europa está solucionada, los europeos son un lío, nos vamos de allí, los problemas están en Asia, y por lo tanto no me voy a preocupar mucho de esto, pero su agenda interna, probablemente solo Lyndon Johnson fuera un presidente tan centrado en una agenda social interna, ¿no? De derechos civiles y gasto social. Una agenda que no ha podido seguir porque ha tenido que limpiar los restos de dos guerras, de Irak y Afganistán, el legado de los llamados vulcanos, ¿no? Los que pensaron que el siglo XXI se fraguaría con el uso de la fuerza, creando un Oriente Medio, un Oriente Próximo americano, ¿no? Sin embargo, entre todas las cosas que le han salido mal a Obama, quizá Europa destaca particularmente porque, como le pasó a tantos, pensó que Europa estaba solucionada, que Rusia estaba solucionada y que prácticamente Oriente Próximo iba a estar solucionado, especialmente al conseguir retirarse y extraerse de los dos conflictos, pero también al generar una independencia energética gracias a la explotación de los recursos estadounidenses de energías no convencionales en gas y petróleo, que iban a permitir a Estados Unidos extraerse de una zona donde tradicionalmente ha estado muy involucrada, no por razones autóctonas de política exterior de Estados Unidos, sino por de nuevo recoger los pedazos de los legados coloniales de los europeos y luego posteriormente por garantizarse la seguridad energética, ¿no? Parecía además que con las primaveras árabes la situación iba a desenvolverse a lo largo de todo este cauce, ¿no? Con Europa Central y Oriental liberalizada, el norte de África también liberalizado, y con Estados Unidos con autosuficiencia energética iba a poder salir de ahí, ¿no? El mundo en el que Estados Unidos mira hoy, cuando Obama esté a punto de irse, es un mundo presidido por el ascenso chino, que nos dijeron que iba a ser pacífico, pero que dibuja líneas rojas en los mapas en el Pacífico, en el mar de la China Meridional, que son muy complicadas, con una Rusia que se revuelve con un nacionalismo muy chauvinista, que además tiene una influencia sobre movimientos antieuropeos, eurófobos y extremistas en Europa, que manipula muy bien. Yo tengo, cada vez que escribo sobre Rusia en El País, a las 2 de la tarde empieza un feed brutal en Twitter de soviético enfurecido, Trotsky enfurecido, etcétera, que tiene... Hay un tal Eric Honecker que me sigue en Twitter que dice 2 veces detenido por liberal y 2 veces... dice 2 veces detenido por los nazis y 2 veces detenido por los liberales, que es lo mismo, que tiene 28.000 seguidores. Lo de las 2 de la tarde os da alguna pista de dónde vienen, ¿no? Es cuando se despierta América Latina y lee el feed de Twitter, ¿no? en Europa, ¿no? Russia Today es increíblemente poderosa en América Latina, emite en español en todos los sitios, tiene muchos más corresponsales que Televisión Española y además no pone verano azul todo el rato, ¿no? Sino que hace unos debates muy buenos, enteramente en español, con 5 periodistas en Moscú, contándoles al mundo, a América Latina y a quien quiera escucharlo, que Europa está en manos de fascistas, retrógrados, xenófobos, criminales y capitalistas, ¿no? Y toda esta parte de promoción y de propaganda es muy importante, ¿no? Tiene muchísima atracción. Los chinos hacen una televisión internacional magnífica también, sin descontar los Al Jazeeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y los europeos, nuestro soft power es que hay 1 millón de personas que quieren saltar las vallas para entrar aquí, pero parece que todavía no nos hemos enterado de que Europa es mucho más atractiva, ¿no? de lo que parece, ¿no? Hay alguna razón por la cual los millones de refugiados sirios no van a Botsuana, no van a Arabia Saudí, no van a ningún otro sitio, ¿no? Y cuando eligen los sitios
a los que quieren huir de un territorio seguro, donde se respeten sus derechos, pues está claro hacia dónde miran, ¿no? Esto es algo que aprendí gracias a Jerónimo cuando me envió a Albania en 1993, creo que era, que descubrí que había dos tipos de europeos, ¿no? Los que quieren a Europa y los que la tienen, ¿no? Y que no están muchas veces en el mismo sitio, ¿no? Cuando quiera alguien, cuando notéis vuestro europeísmo bajo, daros una vuelta por Albania o por Macedonia, y la europeína os subirá bastante. Porque no hay nada como que alguien te diga qué eres realmente, ¿no? Después del ruido y los griegos y... Grecia debe ser un desastre, pero ¿por qué? ¿No? Pero ahí están, ¿no? Entrando en Grecia está años luz de lo que pueda ser nada de lo que conocen, ¿no? No quería... y termino centrándome un poco en la parte más europea con lo que hemos hecho y lo que nos está pasando, intentando reflexionar sobre, ¿no? En este mundo que se nos ha complicado tanto, a Estados Unidos bastante más de lo que pensaba, y a nosotros mucho más porque, bueno, que Europa no tenga política exterior a lo mejor parecía no importar mucho, ¿no? Es decir, que ya se encargaba Estados Unidos, ¿no? Con China, probablemente por modestia podamos pensar que no tenemos la dimensión, que Rusia es un bocado demasiado grande, etcétera. Pero es que no podemos ni siquiera encargarnos de Kosovo, ¿no? Últimamente, ¿no? Y por lo tanto, incluso en una subdivisión de poder dentro de nuestro polo, nuestro bloque, donde Estados Unidos siga haciendo las cosas importantes y nosotros nos encargáramos de las cosas menos importantes, parece que tampoco somos muy capaces de hacerlo, ¿no? Porque la crisis del euro nos ha dejado problemas económicos, de cohesión muy importantes, de competitividad, cosas que todavía nos faltan por resolver. Richard Haas, os recomiendo un libro de Richard Haas, el presidente del Council on Foreign Relations, que se llama Foreign Policy Begins at Home, donde en el fondo refleja muy bien la agenda de Obama, de decir, un país que no funciona dentro no puede funcionar fuera, ¿no? Y por lo tanto cualquier programa de política exterior necesita encajarse y engarzarse dentro de unas prioridades que entiendan qué es un país, cómo funciona, cuáles son sus necesidades, ¿no? Desde sus universidades hasta sus infraestructuras, hasta tantas cosas, ¿no? Bueno, European Foreign Policy begins at home a lot, ¿no? En muchas cosas. Y fijaos que en términos de política exterior, ¿dónde estamos, ¿no? Y haciendo la analogía, quizá que podéis entender mejor. Fijaos en la Unión Económica y Monetaria, en el informe Werner de 1970, que diseñó una política monetaria que era una cesta de monedas, donde había una moneda ficticia, que con la cual no se comerciaba, pero sí se denominaba, que era el ECU. En el ECU el marco pesaba, Enrique seguro que se lo sabe todavía, el 12% el marco alemán, la peseta tanto, ¿no? Era una moneda ficticia hecha una cesta de monedas, y de ahí te podías desviar un más o menos 2,5% en tu moneda nacional antes de que te tiraran de las orejas o tuvieran que intervenir los bancos centrales. Y teníamos una política monetaria que se llamaba la serpiente en el túnel, ¿no? Había un túnel que marcaba las bandas de 5% de desviación respecto a esa cesta de monedas, y los estados podían irse 2,5%, y por eso se llamaba la serpiente. Cuando alguien salía, tenías que devaluar o tenías que hacer un programa de ajuste y te salías, ¿no? Eso era cómo funcionaba la política monetaria después del informe Werner y la serpiente en el túnel, hasta que decidimos hacer la unión monetaria. Pensad en la política exterior europea ahora más o menos en estos términos, ¿no? Hay un túnel en el cual más o menos estamos dentro, ¿no? Con oscilaciones del más 2,5, menos 2,5. Yo bombardeo a ISIS, yo no. Vale, ¿no? Más 2,5, menos 2,5. Da igual porque es poco efectivo de todas maneras, ¿no? Ayer Emma Bonino contó, que estuvo aquí en Madrid, contó una cosa bastante impresionante. Si tenéis en cuenta que el Tratado de Lisboa está en vigor, 2008, Emma Bonino contó que siendo ministra de Exteriores se enteró por la prensa de la intervención de Francia en Mali, y que llamó a ¿quién era el ministro de Exteriores francés?
no sé quién, creo que es el mismo, no es el mismo. Sí, no, la de ahora de Mali, el año pasado, ¿no? Ha sido la intervención en Mali, ¿no? No recuerdo ahora, luego lo miramos, si no lo tenéis por ahí, si tenéis antes lo miráis. Bueno, Emma Bonino, siendo ministra de Exteriores, hace 2 años se entera de la intervención de Francia en Mali por la prensa y llama a su amigo, el ministro de Exteriores francés, y le dice: ¿has oído hablar de Marconi? Y dice: sí, un italiano, ¿no? Digo: sí, inventó el teléfono. ¿No? O sea que el grado de desalineamiento muchas veces... la Unión Europea tiene una cláusula de solidaridad, la factura de Mali al final que la hemos pasado, ¿no?, para pagarla un poco a escote, España ha acabado interviniendo, mandando tropas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos que intentar entender por qué se ha producido esta paradoja de que desde prácticamente 1999 a 2009-2008 no tuvimos mecanismos en el Tratado de Política Exterior y sin embargo hicimos mucha política exterior, de mala manera, sin mecanismos. Pedro, que se sabe bien esas cosas de las misiones PEST, sabe que hay la famosa anécdota del comandante pagando con su visa el gasto de agua, comprando botellas de agua con su visa en Aceh, en Indonesia, ¿no?, cuando el tsunami, porque no había ni siquiera mecanismos de pago y de financiación, etc. Es decir, no había interoperabilidad ni siquiera financiera ni para hacer nada. Pero se hicieron 20 y tantas misiones PES, ¿no?, de forma precaria, fragmentaria, aprendiendo, haciendo muchas cosas. Yo tuve la suerte de estar en la comida de despedida que hizo Javier Solana cuando se marchó de Bruselas como alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad en 2008, y dijo una cosa que era muy verdad y que nos impactó a todos mucho, los que estábamos allí. Dijo: espero que al salir yo por esta puerta nadie encargue a la asesoría jurídica del Consejo un informe sobre cuál es la base legal de lo que yo he hecho aquí durante estos últimos 10 años, porque iré a la cárcel, porque no teníamos base legal para hacer prácticamente nada de lo que hicimos y sin embargo hicimos muchas cosas, ¿no?, porque hubo la voluntad política, etcétera, ¿no? Con el Tratado de Lisboa en la mano desde 2008, teniendo el Servicio de Acción Exterior Europea, teniendo los mecanismos de financiación, teniendo la fusión, habiendo mandado a los ministros de Asuntos Exteriores a casa, ¿no?, literalmente, de tal manera que ni siquiera viajan con los presidentes del gobierno en muchos casos, teniendo todas esas instituciones, hemos hecho muy poco. La alarma anti que se cae el de la UNED que no para de hablar. Por lo tanto, ¿no?, pensemos que no siempre las soluciones basadas en tratados, ¿no?, y en textos, aunque podemos pasar de no tener los mecanismos y tener la voluntad a tener los mecanismos y no tener la voluntad o la capacidad, ¿no? Y por lo tanto no es exclusivamente una discusión estrictamente institucional. Y termino forzando la analogía del Banco Central Europeo. La única institución verdaderamente federal que hay en Europa hoy es el Banco Central Europeo, ¿no? Decían que había mucha soberanía en la moneda y que no era imposible integrar la moneda, ¿no? Y sin embargo hemos acabado todos aceptando que la única manera razonable de funcionar en términos económicos y monetarios es tener un Banco Central que funcione y que tenga un Consejo de Gobernadores donde increíblemente el voto del gobernador del Banco Central de Chipre vale tanto como el voto del gobernador del Banco Central alemán. Y Alemania acepta las decisiones que salen de ese Consejo de Gobernadores, aunque quede en minoría, ¿no? Y eso que el gobernador del Banco de Chipre se llama Pánicos, ¿no?, que no es un nombre que ayude mucho a un gobernador de Banco Central, ¿no? Pero hemos creado instituciones federales, mal que bien, después de una gran crisis económica monetaria, ¿no? Bueno, quizás era la tarea, ¿no?, de vosotros como alumnos de este máster, ayudarnos a hacer las instituciones de política exterior o intentarnos ayudar a entender qué hay que hacer para que tengamos instituciones que funcionen en política exterior. Lo dejo aquí porque me he extendido mucho y seguro que hay alguna cuestión que queréis tratar. Muchas gracias por vuestra atención.